911. What's the address of your emergency? I am at the end of Route M of 151, and there's a woman laying on the ground in front of a car. I don't know what the hell's going on here. All right, sir, would you mind if you would get out of your vehicle and check on her? Yes, sir, I will. The ambulance out here. But there's a lady laying in front of the car. I don't know if she's alive, dead, or what. If you can check on her and give me an update, that'd be greatly appreciated. Ma'am. Ma'am. Oh, my God. I don't think she's alive, no. Her eyes are open. En los días y hasta horas previas a esta llamada al 911, la mujer que yacía sin vida en un camino de Missouri se estaba probando su traje de novia y repasando los últimos detalles para la boda de sus sueños. Te invitamos a descubrir los hechos que rodearon su trágico final. El caso de Molly Nicole Watson. Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. Molly Nicole Watson nació el 15 de diciembre de 1982 en la ciudad de Moberly, ubicada en el condado de Randolph, Missouri. Era hija de Timothy y Sandy Watson, y tenía un hermano que se llamaba Timothy, igual que su padre. A Molly le encantaba cantar, era fan de Disney y hacía disfraces de todo tipo. Además, subía videos de su vida y de sus proyectos a un canal que tenía en Internet. Precisamente a través de una de sus publicaciones en esa plataforma, compartió que tenía un trastorno del espectro autista conocido como síndrome de Asperger, que suele afectar la forma en que las personas interactúan y se comunican con los demás. Pero esto no fue un obstáculo para Molly, quien siempre fue una alumna destacada. Se graduó como psicóloga en la Universidad Capella y estaba estudiando para ser consejera. Hacia finales de la década de los 90, Molly se enamoró y contrajo matrimonio, pero se divorció a comienzos del 2000. Para ese momento estaba embarazada de su único hijo, Declan Davis Johnson. Luego de su separación, Molly retomó contacto con una amiga de su infancia llamada Amber Brady, y ambas comenzaron una relación. En 2011, Molly conoció a James Addy, un hombre 15 años mayor que ella, quien trabajaba en el centro correccional Moberly. Según familiares de la joven, para ella fue amor a primera vista. Cuando Molly y James comenzaron a verse, lo hicieron en secreto, ya que ella seguía con Amber. Sin embargo, poco después ésta descubrió la aventura y puso fin a su relación. James nació el 4 de julio de 1966 en México, una ciudad del condado de Audrain, en Missouri, Estados Unidos. El hombre residió y estudió toda su vida en su estado natal, especializándose en el área penitenciaria y de seguridad. Con el tiempo logró ascender hasta el puesto de oficial penitenciario en el Centro Correccional Moberly. Para mediados de la década del 90, James había pasado por 3 divorcios y llegó a su vida la que se convertiría en su cuarta esposa, Melanie Addy. Se conocieron en 1995 porque ella trabajaba en una tienda de conveniencia en la que él solía comprar. Luego de un par de encuentros, la invitó a salir. En tan solo 6 meses se comprometieron y poco después se casaron. Rápidamente los esposos tuvieron a su primer hijo, a quien llamaron Ben, y luego nació Emma.
James y Melanie tenían un matrimonio tradicional. Ella dejó su trabajo como asistente de clase en un colegio para dedicarse a ser ama de casa y criar a sus 2 hijos. Los Addy tenían los problemas típicos de cualquier familia. No eran raras las discusiones entre padre e hijo adolescente o las diferencias conyugales por temas de dinero. Ni Melanie ni sus hijos tenían razones para sospechar que James mantenía una doble vida. En cuanto a Molly, James le dijo que estaba en proceso de divorcio y le prometió que una vez finalizado el trámite, ellos podrían vivir felices. Molly estaba perdidamente enamorada de James, pero a su familia no le agradaba el hombre. A Tim, su hermano, le parecía que su cuñado se comportaba de forma muy sospechosa, entre otras cosas, porque no hacía contacto visual cuando hablaba con alguien. La pareja solía hacer viajes a lugares hermosos, como a playas en México o visitas a los parques de Disney, y era Molly quien solía cubrir los gastos de sus salidas turísticas. El amorío duró 6 años, durante los cuales James sostuvo la historia de que estaba separado de Melanie. Finalmente, en 2017, James le propuso matrimonio, y ambos comenzaron a planificar su boda para el 29 de abril del año siguiente. Parecía que los sueños de Molly finalmente iban a hacerse realidad. Molly estaba muy emocionada. Tenía la ilusión de una boda inspirada en Disney y compartió videos del proceso en sus redes sociales. James, por su parte, no parecía compartir el mismo entusiasmo que su prometida. Según Sam Cohen, la organizadora de la boda, el novio parecía simplemente seguir la corriente de lo que iba sucediendo, en vez de participar activamente en los preparativos. A tan solo unas semanas del casamiento, James le contó a Molly que Melanie, a quien se refería como su exesposa, había sufrido un terrible accidente automovilístico y se encontraba conectada a soporte vital. Además le dijo que no iba a poder participar mucho en los arreglos de la boda, pues él y sus hijos estaban pasando un momento muy difícil y debían decidir entre mantenerla con vida con la ayuda de los dispositivos médicos o desconectarla. Molly le comentó a Sam, su planificadora de bodas, que no sabía con certeza cuántas personas asistirían a la celebración, pues James no había llamado aún para confirmar a sus invitados. La ausencia de James no significó una gran diferencia para Sam, ya que él nunca había estado particularmente involucrado en el proceso de planificación y la mayoría de las decisiones habían dependido de Molly. Además, su actitud no le resultaba extraña, ya que era bastante común ver a las novias llevando las riendas de los preparativos. A Tim, en cambio, sí le parecía sospechoso el comportamiento de su cuñado, y decidió hacer algunas investigaciones por su cuenta. Así descubrió que los registros de divorcio de Missouri estaban accesibles en línea para cualquiera que quisiera consultarlos, y no encontró ninguno que confirmara la separación de James y Melanie. Preocupado, Tim compartió esta información con su hermana, pero Molly confiaba ciegamente en James. La novia no le prestó atención a la revelación y siguió adelante con sus planes. En ese momento estaba en el proceso de llevar sus cosas y las de su hijo a la casa de James, ya que los dos se mudarían con él luego de la boda. Poco después, James le comentó a su prometida que ya habían desconectado a Melanie del soporte vital y debía ayudar a sus hijos a organizar el funeral, el cual se realizaría en una fecha muy cercana a la boda. Molly fue comprensiva y empática con James. El 25 de abril de 2018, los novios fueron a obtener su licencia de matrimonio. Los recibió Mark Price, escribano del condado de Randolph. Según Mark, James se comportó de manera muy extraña durante todo el proceso.
Una de las preguntas estándar era si alguno de los dos había estado casado anteriormente, pero James reaccionó con recelo e incluso le preguntó al escribano por qué necesitaba saber eso. Molly y James firmaron la declaración jurada que decía que ambos eran solteros y legalmente podían casarse. Acto seguido se les concedió la licencia de matrimonio. El 27 de abril, 2 días antes de la fecha pautada para la boda, James pagó $4,000 para terminar de cubrir el costo de la ceremonia y dejó centros de mesa y decoraciones en el lugar donde se celebraría el evento. La noche del 28 de abril de 2018, un hombre llamado Glenn McSparren estaba conduciendo hacia la ciudad de Monroe, en Missouri, para dejar a su hija en casa de su abuela. El camino en esa zona rural era oscuro y apartado, rodeado de árboles y con un arroyo que lo cruzaba. En la intersección entre la ruta M y la carretera 151, Glenn se cruzó con 2 autos. Uno parecía estar estacionado. El otro lo conducía un hombre mayor y de baja estatura, a quien Glenn le preguntó si el segundo vehículo estaba atascado. El conductor respondió que no lo sabía. Entonces Glenn siguió su camino, pero la situación en la carretera le resultó tan extraña que después de dejar a su hija, decidió regresar a su casa por el mismo camino. Al llegar a la intersección, el auto que había visto estacionado allí unas horas antes seguía en el mismo lugar. Al acercarse, notó que había alguien tendido en el suelo cerca del vehículo. Glenn llamó al 911. Su voz fue la que escuchamos al inicio de este video. La operadora le aconsejó que comprobara el pulso de la persona, pero él tenía la certeza de que se encontraba sin vida. Pronto llegó la policía con el alguacil Colston al mando. Luego de una revisión del vehículo, identificaron a la persona fallecida como Molly Nicole Watson, de 36 años. La víctima tenía un impacto de bala en la nuca y llevaba puesto su anillo de compromiso, por lo que de inmediato se descartó que su muerte hubiera sido producto de un robo fallido. Durante el registro de la zona, un ayudante del alguacil halló una camisa blanca tirada en una calle cercana. La prenda estaba manchada con sangre, y un análisis de ADN posterior arrojó que la sangre era de Molly. También se encontró en el camino una caja de municiones calibre 22, pero no había rastro de casquillos. Además, el laboratorio de la patrulla de carreteras del estado de Missouri sacó impresiones de las huellas vehiculares y fotografías de la banda de rodadura de los neumáticos de los autos que se encontraban en la escena. Dentro del vehículo que estaba junto al cuerpo, la policía localizó la licencia de matrimonio de la víctima, en la cual figuraba el nombre de James. El 29 de abril, a eso de las 2:45 de la mañana, una comitiva de oficiales encabezada por el alguacil Colston se presentó en la residencia de James con la intención de notificarle que su prometida había aparecido sin vida. Fue el propio James quien les abrió y los invitó a pasar. Los funcionarios se sorprendieron cuando el hombre les presentó a su esposa Melanie. James confirmó que llevaba 22 años con su pareja y que Melanie no tenía idea de que él tenía una aventura. Al mismo tiempo confesó que tenía 7 años con Molly, que trabajaban juntos en el centro correccional Moberly y que llevaban poco más de 1 año planificando la boda. Cuando los oficiales le preguntaron cómo pensaba casarse con Molly si seguía unido en matrimonio a Melanie, James dijo que se había involucrado en algo que no debía. También admitió que se comunicaba con su amante utilizando un segundo teléfono celular, del cual su esposa no sabía nada. Las autoridades tomaron custodia de los 2 equipos de comunicación de James. Con respecto a lo que había estado haciendo la noche anterior, James dijo que fue a visitar a su amigo James Lunsford,
pero que no se encontraba en su casa. Afirmó que cuando salió eran alrededor de las 7 de la tarde y que antes de las 8:30 de la noche ya estaba de regreso. Los oficiales revisaron el Mercury marrón que conducía James, para lo que contaron con el consentimiento del hombre. El auto estaba guardado en el garage, tenía el capó levantado y estaba lleno de polvo por dentro y por fuera. Los agentes tomaron fotografías del vehículo y de la banda de rodadura de los neumáticos, y también examinaron el interior en busca de residuos de pólvora o casquillos de bala. James fue detenido esa misma noche por su posible relación con la muerte de Molly, y se fijó una fianza de $500,000. Posteriormente, las autoridades realizaron un registro completo de la casa, durante el cual confiscaron un arma, municiones, una camisa blanca cuyo diseño y marca coincidían con la de la prenda manchada de sangre que fue encontrada en la escena. También incautaron un álbum que contenía fotos de James y Molly durante sus años de relación. Este último lo había encontrado Melanie, quien hizo su propia revisión en la vivienda una vez que su esposo fue llevado a la estación de policía. La mujer estaba completamente sorprendida y devastada por el descubrimiento de la infidelidad. Ella quería conseguir cualquier evidencia de la aventura de su esposo que no hubiese notado durante los últimos años, pues el comportamiento de James nunca le resultó sospechoso. Fue así como encontró en el ático las cajas con las pertenencias de Molly y su hijo, entre las que se hallaban los álbumes que documentaban la relación. En declaraciones posteriores, Melanie admitió que James solía llegar a casa después de las 5 de la tarde, aunque su horario de trabajo era hasta las 3, y que cada vez que ella lo cuestionaba, el hombre se ponía a la defensiva y se negaba a dar explicaciones. También mencionó los viajes que su esposo solía hacer, supuestamente con amigos del trabajo a lugares como Florida y México. En realidad esos eran los paseos que hacía con Molly. Al ver los destinos turísticos de su esposo, supo que en una ocasión James la llevó a un resort que había visitado con Molly unos meses antes. Unas semanas después del arresto de James, Melanie pidió el divorcio. Mientras las autoridades seguían adelante con las averiguaciones para garantizar que el culpable de la muerte de Molly pagara por sus acciones, los familiares de la psicóloga la despidieron con un funeral privado en el cementerio Memorial Park. Para quienes estuvieron cerca de Molly mientras organizaba su boda, no tenía sentido que en lugar de reunirse para acompañarla en el día que había estado preparando tanto tiempo, lo hicieran para despedirse de ella. James Addy fue acusado de asesinato en primer grado y de acción criminal armada. El juicio estaba pautado inicialmente para octubre de 2019, pero la defensa obtuvo un aplazamiento. La segunda fecha se fijó para el 19 de octubre de 2020, pero por diferentes motivos, el proceso no comenzó sino hasta el 26 de abril de 2021, casi 3 años después de la tragedia. El juicio se realizó en el Palacio de Justicia del Condado de Cole, en Jefferson City, ante el juez John Beatham. La fiscalía estaba encabezada por Tally Smith y Catherine Dolin, y el defensor fue un abogado apellidado Kirch. Durante los alegatos de apertura, la defensa de James se centró en afirmar que el hecho de que James hubiera tenido una aventura con la víctima no probaba que fuese culpable de asesinato. Se le mostraron al jurado fotos del cuerpo de Molly y grabaciones de la llamada al 911 de Glenn McSparren. También se expusieron imágenes de todos los artículos que la pareja había adquirido para la boda y que Molly guardaba en su casa, algo que demostraba que la mujer estaba muy emocionada por casarse. Al día siguiente, 27 de abril, Melanie subió al estrado para declarar en contra de su exesposo.
La testigo confirmó ante el jurado que desconocía de la relación entre James y Molly. Luego testificó Emma, la hija menor del acusado. La joven aseguró que su padre no había estado en la casa entre las 7 y las 10 de la noche del 28 de abril de 2018, contradiciendo así la historia que James había contado inicialmente a la policía. Emma dijo que estaba segura de lo que decía porque aquella noche estaba haciendo una tarea que tenía un horario límite de entrega y ella estaba muy pendiente del reloj. También confirmó que la camisa manchada de sangre que se encontró en la escena del crimen era de su padre. Sin embargo, la defensa argumentó que considerando que entre Molly y el acusado había una relación, no era extraño ni incriminatorio que la víctima tuviera una prenda de vestir de James en su poder. Uno de los testigos que subió al estrado fue Lunsford, el amigo que James dijo haber ido a visitar la noche del crimen. El hombre dijo que no tenían planes para verse esa noche, y tampoco podía confirmar si James había pasado por su casa el 28 de abril, porque él se encontraba en un restaurante. La siguiente testigo de la fiscalía fue Sam, la organizadora de la boda. La mujer compartió que Molly le había dicho que Melanie, la exesposa de James, había muerto tras un accidente de auto. El jurado también pudo ver los registros de llamadas del teléfono de la víctima. Estos mostraban que Molly estaba hablando con James mientras conducía desde su casa hacia el lugar donde se encontró su cuerpo, y que esa fue la última llamada que realizó antes de morir. Patrick Sublett, el examinador forense experto en tecnología que hizo la revisión, declaró que el historial de búsqueda del celular de Molly mostraba que el 26 de abril, la mujer buscó en internet el obituario de Melanie, quien, según lo que le había dicho James, había fallecido. Luego testificaron Richard Painter y Bryce Hendren, dos hombres que se encontraban en la cárcel junto al acusado. Richard dijo que cuando le preguntaron al acusado por qué su fianza era tan alta, este respondió que había puesto a alguien boca abajo en una zanja. Sin embargo, aclaró que no estaba seguro de haber escuchado bien, porque el ruido de las duchas y de la televisión era muy alto. Bryce afirmó haber escuchado lo mismo que Richard. Incluso relató que ambos conversaron acerca de lo que James les había contado. El 28 de abril, el tercer día de declaraciones, subió al estrado un examinador de armas de fuego que testificó que las municiones encontradas en casa del acusado coincidían con la caja vacía encontrada en la escena del crimen. A continuación se escuchó el testimonio de James Crafton, criminalista del Laboratorio de Patrulla de Carreteras del estado de Missouri. El experto dijo que algunas de las huellas de neumáticos encontradas en la escena del crimen coincidían con las del vehículo del acusado. Finalmente, el médico forense explicó que la muerte fue causada por una herida de bala en la nuca. También dijo que había sido un tiro a corta distancia, por lo que el atacante estaba probablemente al lado o detrás de la víctima cuando disparó. Luego de esto, el Estado concluyó su caso. James Addy se negó a testificar en su defensa y sus abogados concluyeron sin ofrecer contraargumentos. Durante los argumentos finales, la defensa insistió en que no se habían presentado pruebas suficientes para vincular al acusado con el crimen. Por su parte, la fiscalía expuso una teoría acerca de lo sucedido. Molly había descubierto la verdad acerca del matrimonio de James y Melanie, y él le disparó luego de que la mujer lo confrontara. Finalmente, el 29 de abril de 2021, a 3 años de la fecha establecida para la boda de ensueño de Molly, el jurado declaró a James culpable de asesinato en primer grado y acción criminal armada.
En la corte se vivieron momentos emocionantes durante la lectura de las declaraciones de impacto de las víctimas. Timothy, el hermano de Molly, dijo que ella había sido su mejor amiga y que la tragedia también se había llevado a sus padres, quienes murieron afectados por el dolor de su pérdida. This horrible tragedy caused my mom to go over the edge before she passed away this year. She was diagnosed with severe psychological trauma from Molly's murder. My dad had been taking care of my mom for over 2 years, dealing with the stress of a murdered daughter and a wife of 50 years that sometimes couldn't recognize him. The stress from that took his life in September of 2020. El afligido hermano e hijo aseguró que si el acusado hubiera elegido terminar la relación con Molly en lugar de acabar con su vida, él todavía tendría a Molly y a sus padres a su lado. Agregó que James no tuvo piedad con ella y le pidió al jurado que no tuviera piedad con el imputado. Posteriormente, la corte escuchó la lectura de una declaración de impacto en nombre de Declan, el hijo de Molly, quien acusó a James de haberse llevado a la persona más importante en su vida. Sus palabras fueron acompañadas con la proyección de fotos de madre e hijo compartiendo momentos felices. El 12 de julio de 2021, James fue sentenciado por el juez John Beatham a cadena perpetua, sin libertad condicional, por el cargo de asesinato en primer grado, más 10 años por acción criminal armada. Se estableció la prisión estatal de Missouri como centro de reclusión. Tras el fallo, James leyó su declaración ante el tribunal. Además de profesarle su amor a Molly y reiterar su inocencia, el acusado pidió un nuevo juicio, alegando que su abogado fue ineficaz y no presentó todas las pruebas que había en su defensa. El 13 de julio de 2021 se presentó un aviso de apelación. Y poco más de un año después, el 29 de noviembre de 2022, el Tribunal de Apelaciones de Missouri confirmó la condena. Actualmente, James, quien insiste en su inocencia, se encuentra cumpliendo su condena y no ha presentado una nueva apelación. Queremos cerrar esta entrega compartiendo parte de las palabras que fueron leídas en la corte en nombre de Declan, el hijo de Molly. Él describió a su mamá como la más increíble, inteligente y hermosa persona. Asimismo expresó que ella no era perfecta, pero aclaró que, en su opinión, ser madre no se trata de ser perfecta, sino de tomar buenas decisiones por los hijos. Y eso fue lo que ella hizo. Para él, la única decisión equivocada de Molly fue creer y confiar en James Addy, el hombre que le arrebató la vida. Y bueno, querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. ¡Adiós!